En la palabra de Dios hay maravillosas promesas y una de las grandes promesas de la Sagrada Escritura es que siempre en todas las edades habrá un pueblo remanente. Dice el capítulo 11 de Romanos, que es un capítulo que nos muestra del verdadero Israel que existirá hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy muchos cristianos predican que el Israel literal es el pueblo de Dios, pero la Biblia en el Nuevo Testamento, en su contexto y también en varios libros del Antiguo Testamento, nos muestra que el pueblo de Israel literal llegaría un momento en que dejaría de ser el pueblo de Dios y otro pueblo ocuparía su lugar. Y en ese sentido, podemos decir que el pueblo que hoy ocupa el lugar del Israel literal es aquel pueblo que cree en Jesucristo. Es aquel pueblo que ama a Jesucristo y que predica de Jesucristo. Porque toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, siempre nos hablaron de Jesucristo. En un tiempo nos habló en forma simbólica o por tipología y indicaban que vendría el Cordero que quita los pecados del mundo, tal como lo dijo el profeta Juan el Bautista cuando vio a Jesús acercarse al río Jordán. Dijo, mirándolo a su cara, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Solo Jesús puede justificarte. Solo Jesús puede libertarte de la esclavitud del pecado y convertirte en hijo de Dios. Vamos, hay un capítulo en Romanos, capítulo 11, que nos muestran que existe un Israel en el mundo espiritual que espera y aguarda el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Muchos niegan esa posibilidad porque la palabra de Israel espiritual tácitamente no aparece en las Escrituras. Pero cuando estudiamos un poco las Escrituras, podemos percibir que los apóstoles y el apóstol Pablo nos muestra un Israel que no es el literal, sino que es un Israel que tiene que ver más por el afecto, por la conexión espiritual que existe y hay con nuestro Señor Jesucristo. Así como Él dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Es decir, que existirá un pueblo o existe un pueblo que ama a Jesús sin haberlo visto. En cambio, ellos que tuvieron la oportunidad de interactuar, de vivir juntamente con Jesús, ellos desecharon al Mesías. Por eso Jesús, al salir del templo, horas previas a su crucifixión, dijo: vuestra casa os he dejada desierta. Igualmente, dicen las Escrituras que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que del velo que separaba el lugar santo con el lugar santísimo, dice que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Es un hecho que es imposible de que una mano humana lo pudiera haber hecho. Imagínense la altura que tenía esa cortina. Imaginemos una cortina en nuestras casas que se rompa de arriba hacia abajo, donde entra o el palo a través del cual esa cortina es guindada. Imagínense que el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo como símbolo de que ya todo el sistema sacrificial había llegado a su fin. Como dice el libro de Hebreo, que Jesús fue sacrificado una vez y para siempre
por todos los pecados de la raza humana. Ya todo el sistema sacrificial que realizaban los judíos diariamente para poder ellos expiar los pecados y ser justificados a través de la sangre de esos corderos, llegaba a su fin, porque ya el verdadero cordero, el de nuestro Señor Jesucristo, se había consumado. Y ya hoy, si tú quieres conseguir el perdón de tus pecados, solamente tienes que acudir al trono de la gracia, donde está nuestro Señor Jesucristo, interactuando como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nuestros pecados entre Dios y el hombre, y a través de ese procedimiento, que es la confesión de nuestros pecados, y como dice el libro de Primera de Juan, quien confiese su pecado, tiene un sacerdote en el santuario celestial que perdona todos nuestros pecados. De tal manera que si tú quieres acceder al perdón de los pecados, solo tienes que buscar al Señor Jesucristo. No hay otro mediador, no es María, no es un santo. El único mediador entre Dios y el hombre se llama nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tienes que arrepentirte, confesar tus pecados, y Jesús es justo y bueno para perdonar tus pecados. Mira lo que dice el libro de Hebreo. Dice el capítulo 8 de Hebreo, dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo. Y eso es lo que se llama el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con todo el procedimiento a través del cual todos los redimidos que irán al cielo tendrán que pasar por el procedimiento de la santificación, que solamente puede lograrse cuando un corazón contrito, un corazón presto al conocimiento de la palabra de Dios, reconoce sus pecados, confiesa sus pecados al Padre, es cuando entra en el funcionamiento la acción que viene llevando, es cuando entra en funcionamiento la función que viene realizando Jesús en el santuario celestial, que no es otra que la de nuestro sumo sacerdote. Y en ese sentido es que se lleva a cabo el proceso de la santificación. Y dice el verso 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Podemos ver que el santuario que levantó... Saludos, ¿cómo está, amigo? Dios lo bendiga. ¿Cómo que son árabes? No, no hablo árabe. No hablo árabe. Speak Spanish. Entonces, ¿sí habla español? Ok. Gracias, amigo. Okay. ¿Hablas español? Speak Spanish. ¿Hablas español? No, no hablas español. Entonces vamos a continuar aquí. Dice la palabra de Dios que el santuario que levantó Moisés era un santuario que era una ¿qué? Una copia de aquel verdadero santuario. Dice el verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. De tal manera que los sacerdotes, para poder iniciar el proceso de los rituales, ellos tenían que ofrecer sacrificios para que Dios le perdonara los pecados a ellos y ellos poder entrar al santuario y ejercer la función de sumo sacerdote. En cambio, Jesús entró al santuario con su propia sangre. Es decir, no necesitó de ningún tipo de cordero porque Él era santo, porque Él era el Hijo de Dios.
Dice el verso 5 de Hebreo 8, dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir o a construir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. De tal manera que Moisés hizo un tabernáculo tal y cual eran las indicaciones que Dios le había dado para que, dice Hebreos capítulo 8, dice el verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, que el pacto que hizo Jesús en la cruz de Calvario es mejor porque ya no se necesita de animales para poder expiar los pecados de la raza humana, porque mejor pacto hizo nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario para poder redimirnos y libertarnos de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos nosotros comprender esa parte? Dios le da a Moisés todo un procedimiento para que ellos pudieran expiar los pecados de la raza humana, pues, del pueblo de Israel. Y ese procedimiento era a través del sacrificio del cordero. Cada cordero sacrificado era un símbolo a través del cual ellos podían expiar los pecados. Eso podemos encontrarlo en el libro de Éxodo. Los primeros capítulos de Éxodo nos hablan sobre eso. Pero quería buscar aquí un texto que nos habla de cómo funcionaba la ley de los sacrificios, que era a través de la cual el pueblo de Israel podía encontrar el perdón de los pecados. Y todos ellos eran una tipología de aquel verdadero cordero que vendría a este mundo a morir por los pecados de cada uno de nosotros. Y de esa manera era que ellos se santificaban y hallaban el perdón de sus pecados. Dice el libro de Levítico capítulo 8, verso 15, dice, y degolló Moisés, tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. La única forma de que los israelitas pudieran conseguir el perdón de los pecados y santificarse era a través de la expiación de cordero. Como dice el libro de Hebreo, se supone que el autor es el apóstol Pablo. Él dijo que sin sangre no hay remisión de pecado. ¿Por qué? Porque todo era un símbolo de aquel verdadero cordero que vendría a este mundo a morir por los pecados de la raza humana. Toda la Biblia está escrita en función de Jesús, porque Jesús era la simiente prometida a Adán, prometida a Abraham, prometida a todos los patriarcas. En la antigüedad, todas las mujeres soñaban por ser la madre del Mesías, porque ellos se habían creado una figura del que Mesías vendría a libertarlos. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir a convertir a Israel en un imperio en el cual todas las demás naciones fuesen esclavas de ellos. Era una comprensión totalmente equivocada porque jamás comprendieron el plan de salvación. Y hoy, en el siglo XXI, muchos cristianos siguen sin comprender el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo.
que es un plan que tiene que ver con la reconciliación del ser humano con Dios, porque cuando nuestros padres y Adán y Eva pecaron, hubo una separación entre Dios y el hombre. Y el ministerio de Cristo es la reconciliación entre Dios y el hombre, de tal manera de que todos nosotros podamos acceder al trono de la gracia y podamos disfrutar de la mayor promesa que se encuentra en la Sagrada Escritura, que no es otra que la vida eterna. Todo el plan de salvación tiene que ver con la reconciliación de la raza humana para volver a unificarnos con nuestro Creador y extirpar o eliminar o destruir o acabar para siempre con el pecado. Y el pecado va incluido varios elementos, va incluido la eliminación física de Satanás, la eliminación física de todos los ángeles caídos que fueron lanzados del cielo cuando ellos se rebelaron contra Dios en el paraíso. Y junto con ellos están los impíos que no han querido aceptar a nuestro Jesucristo, no han querido aceptar al único Dios del universo, que es Yahweh, que es Jehová. Lo curioso del ser humano es que cree que la muerte de Jesús es solo historia, porque han habido tantas creencias en el mundo y han convertido a Jesús como algo que apareció, que fue un ser maravilloso, y que como fue un ser maravilloso, Dios le dio el grado de profeta. No comprende las escrituras, no comprende qué significado tiene esa palabra de la simiente. Y como dice el libro de Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso 12, dice lo siguiente, para que comprendamos un poco qué es la simiente profetizada y ofrecida a Adán y a Eva, luego a Abraham y a todos los patriarcas. Como le comenté ahora, todos soñaban y aguardaban que sus mujeres tuviesen a ese Mesías profetizado. Dice el libro de Gálatas que escribió el apóstol Pablo, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes en plural, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. De tal manera que la promesa de la simiente es una de las grandes esperanzas dadas a los patriarcas y al pueblo antiguo, es que de ello vendría la simiente, solo que ellos malinterpretaron cuál iba a ser la fusión de la simiente. Nunca se imaginaron ni comprendieron que la simiente vendría solamente a reconciliar al hombre con Dios. Y en ese sentido, todos los rituales que hacía el pueblo de Israel tenía como fin, en el periodo hasta que llegase la simiente, que es Cristo, como acabamos de leer en Gálatas. En ese periodo, antes de que llegara Jesús, el procedimiento a través del cual ellos podían hallar el perdón de sus pecados era a través del sacrificio de animales, como dice el apóstol Pablo en Hebreo, que sin sangre no hay remisión de pecados. Era un símbolo el cual Dios había diseñado para que ellos pudieran hallar el perdón de los pecados. Y esa es la ley añadida que habla también el apóstol Pablo, que vino después de la transgresión. Era una ley transitoria a través de la cual ellos podían encontrar el perdón de los pecados. Salud. Entonces vamos a leer Levítico capítulo 4, verso 3. Dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová
por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. ¿Por qué cuando ustedes leen estos pasajes ven que siempre tenía que ser un cordero, un animalito sin defecto y sin mancha? Muy sencillo, porque todos esos animalitos que sacrificaban era un símbolo de Jesús. Y Jesús durante toda su vida vivió una vida sin pecado y sin mancha. Triste los hermanos y amigos que dicen que Jesús pecó igual que nosotros. Es una total contradicción y una total ignorancia bíblica para poder comprender el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y el sacerdote, dice el verso 7 de Levítico 4, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo. Y como le leí en el libro de Hebreo, que ese santuario en el cual los israelitas llevaban los sacrificios era una copia del verdadero santuario que está en el cielo. Muchos niegan hasta que en el cielo está el santuario celestial. Y es una lucha de ellos contra Dios, porque se engañan a sí mismos, porque la palabra de Dios es clara al respecto. Dice Hebreo 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y dice el verso 6, para terminar de aclarar este pasaje, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. De tal manera que es claro los pasajes, pero el problema que hay en el mundo cristiano no son los pasajes bíblicos, es que cada ser humano quiere interpretarlo a su manera. Cada ser humano quiere interpretar la Biblia a lo que él le parece. Cada ser humano quiere interpretar los pasajes de la Biblia a su conveniencia o a lo que le enseñaron sus padres o sus maestros. O si llegan a una iglesia sin conocer nada de la palabra de Dios y lo que le dicen, ellos creen que es verdad. Dice el libro de Isaías, es una de las formas de estudiar la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 28, verso 10. Es una de las formas a través de las cuales, queridos amigos, podemos hallar explicación y comprender las Sagradas Escrituras. Dice el verso 10 de Isaías 28, porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esa es la forma en la cual nosotros podemos hallar las grandes verdades en la Sagrada Escritura, buscando un texto. Ustedes han visto la Biblia, todas la Biblia, la mayoría. Ellas traen en el centro, traen unos numeritos chiquiticos. A veces los trae en la parte de abajo, esos numeritos chiquiticos son concordancia. Esa concordancia nos permiten buscar ese mismo pasaje en diferentes textos de la Sagrada Escritura. Y de esa manera la Biblia nos va ayudando a comprender un poco más sobre ella, porque ese mismo pasaje lo vemos en otro texto explicado de otra forma, y cuando vamos uniendo todos esos textos es que podemos decir que hay una doctrina. Por eso nosotros predicamos y decimos que un pasaje fuera de contexto es un pretexto para nosotros no obedecer. Y cuando malinterpretamos la palabra de Dios, solo nos queda decir,
como dijo el rey David cuando su hijo estaba enfermo a punto de morir en el Salmo 51, ten piedad de mí. Vamos a escuchar este canto, ten piedad de mí, porque es la única forma de abrir nuestro corazón para que Él pueda perdonar todos nuestros pecados. Ten piedad de mí, Señor. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra de mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír con gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. De tal manera, queridos amigos, que Dios quiere que nuestra vida sea santificada y purificada. Pero para eso, queridos amigos, tenemos que entregar nuestro corazón a Cristo. Solo Él puede transformar nuestras vidas. Solamente de esa manera Él puede liberarnos de la esclavitud en la cual nos encontramos sumergidos. Muchos creen que no son esclavos, pero cuando tú eres esclavo de un vicio, que si no tienes un domingo para beber licor, te sientes infeliz. Si no tienes dinero para complacer un gusto, una moda, te sientes infeliz. Eres esclavo de eso. Somos esclavos de todo aquello en lo cual nosotros fijamos nuestro corazón. Si nuestro corazón está fijado en una ambición, en un sueño de riqueza, somos esclavos de esa ambición. Somos esclavos de todo aquello en lo cual colocamos nuestro corazón. Vamos a escuchar otro canto ya para ir llegando al final del live. Hoy tuve muchos problemas con la parte técnica. Como yo hago todo, entonces me desconcentro cuando algo está fallando. Pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a escuchar este canto de Lily Goodman y ya con él una reflexión y damos por concluido el live del día de hoy. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido,
y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Ese es el secreto, que al final vendrá lo mejor que Dios nos tiene preparado. Quizás en este mundo de aflicciones tendrás cualquier tipo de dificultades, enfermedades, conflictos, pelea, pero cuando ponemos todas nuestras cargas en Él, dice la palabra de Dios que Él las hará liviana, y vendrá un momento del clima de la historia que Jesús vendrá en las nubes de los cielos y nos iremos a vivir con Él por la eternidad. Pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que ven. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Ahí radica el verdadero éxito cristiano: confiar en las promesas de Dios y esperar en sus benditas promesas, que tarde o temprano se cumplirán, porque lo que Jesús dice se cumple. De esta manera que, amigos, los invito a que busquen de Jesús. A veces pensamos que las cosas que están sucediendo son casualidades, pero permítame decirle que nada de lo que está sucediendo es casualidad. Todo está enmarcado en los planes de Dios, porque este mundo no es sembrar desesperanza, sino que este mundo irá cada día en camino de la destrucción. Porque cuando Jesús venga, dice la palabra de Dios, ¿quién podrá mantenerse en pie? El mundo estará totalmente convulsionado. El mundo estará totalmente sumergido en conflicto, en guerra, en huracanes, en tempestades, en inundaciones, en terremotos, en cataclismos, en cualquier tipo de manifestación natural, y porque el mundo irá conmocionando para que cuando Cristo venga por segunda vez, Él pueda rescatarnos de este mundo de tanta destrucción que hay. Pero la esperanza es que el pueblo de Dios estará sellado con el sello del Dios viviente. Podrán caer 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque estaremos sellados con el sello del Dios viviente. La invitación que te hago es que te unas al pueblo de Dios,
a ese pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Jesús te ama, Jesús quiere salvarte, pero el que decide si acepta o no el regalo de la gracia, el regalo inmerecido de la salvación, eres tú. Solo tú puedes decidir por Cristo. Él toca a la puerta de tu corazón, pero solamente tú decides si aceptas o no el regalo de la salvación. Y Él te promete hacer renacer tu vida y crear un nuevo comienzo en tu vida en Cristo Jesús. Para terminar, vamos a escuchar este canto y damos por concluido el live. Te invito a que le des me gusta, que me siga, que compartas el live, que con mucha humildad, con mucha sencillez, todos los días en la madrugada lo hacemos. Hoy lo hice más tarde porque es domingo y para descansar un poco, pero estamos tratando de comenzar todos los días a las 5:30 de la mañana, llevar música de esperanza, música de gozo,